Cuando un niño entra en un quirófano, algo tan básico como respirar deja de ser automático. Su seguridad pasa a depender por completo de la tecnología y de la pericia médica. Hoy vamos a meternos de lleno en la ciencia que hay detrás de cada una de esas respiraciones, un equilibrio fascinante entre la fisiología de los más pequeños y una precisión casi milimétrica. Y todo se reduce a esta pregunta, que es la que impulsa toda esta investigación. ¿Cómo podemos garantizar algo tan vital, tan fundamental como la respiración, en el momento en el que el cuerpo, por efecto de la anestesia, deja de hacerlo por sí mismo? Es una pregunta importantísima. Bueno, pues aquí es donde empieza el verdadero desafío. La anestesia general es, sin duda, una maravilla que permite cirugías sin dolor, pero claro, tiene un efecto secundario que es inevitable. Suprime nuestra capacidad natural para respirar. Y en ese preciso instante, una máquina se convierte, literalmente, en los pulmones del niño. Pero no vale con que funcione y ya está. Tiene que hacerlo a la perfección, adaptándose a un cuerpo muy pequeño que además está en pleno desarrollo. Aquí la precisión, más que un objetivo, es una necesidad absoluta. En esta investigación que vamos a analizar, los científicos se centraron en dos herramientas que son fundamentales en cualquier quirófano. Vamos a pensar en ellas como si fueran las dos protagonistas de esta historia. La primera de estas herramientas es la intubación traqueal. Esto no es más que colocar un tubo directamente en la tráquea. Es como si construyéramos una autopista directa y segura para que el aire llegue a los pulmones sin ningún tipo de obstáculo, garantizando que ese camino esté siempre despejado y protegido. Y la segunda herramienta se llama PIP. Son las siglas de presión positiva al final de la expiración. A ver, la mejor forma de entenderlo es con la analogía de un globo. La PIP es una pequeña presión constante que evita que el globo, o en este caso los pulmones, se desinflen del todo entre una respiración y otra. Mantiene esos saquitos de aire, los alvéolos, un poquito abiertos y así la siguiente inspiración requiere mucho menos esfuerzo y es menos dañina. O sea que, para que quede claro, la intubación es la autopista, la que asegura el camino del aire, y la PIP es el soporte, lo que ayuda a que los pulmones trabajen de forma más eficiente una vez que el aire ha llegado. Son dos funciones muy distintas, pero que, como vamos a ver ahora, están súper interconectadas. Venga, pues pasemos a la investigación en sí. ¿Cómo se las apañaron los investigadores para encontrar respuestas? Es decir, ¿cómo midieron exactamente el efecto real de estas dos herramientas en los pulmones de los niños? Pues para eso nos vamos a Montevideo, a Uruguay. Allí, un equipo de investigación hizo un estudio súper detallado con 60 niños mientras estaban en sus cirugías. O sea que esto no es teoría de laboratorio, son datos del mundo real recogidos directamente en un quirófano. Los investigadores se fijaron en tres parámetros, tres pistas clave. La primera, la complianza, que básicamente es la elasticidad de los pulmones. Un pulmón sano es como un globo nuevo, muy fácil de inflar. La segunda, la resistencia, que es cuánto esfuerzo cuesta que el aire pase por las vías respiratorias. Una resistencia alta es como intentar respirar por una pajita muy fina. Y por último, el dato que es quizá el más crucial, la presión de conducción. Esta es la fuerza neta que se ejerce sobre los pulmones con cada respiración y es el mejor indicador de un posible daño pulmonar. Para entender bien qué hacía cada cosa, probaron 4 escenarios distintos, uno detrás de otro. Empezaron ventilando con una mascarilla, primero sin PIP y luego con PIP. Y después hicieron exactamente lo mismo, pero ya con el tubo de respiración puesto. Esta metodología les permitió aislar el efecto de cada intervención, tanto por separado como en conjunto. Muy inteligente. Y es justo aquí donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque los resultados, bueno, no fueron exactamente lo que uno podría esperar. Hubo unas cuantas revelaciones bastante importantes sobre qué pasa de verdad en los pulmones de un niño. La primera pregunta es la más lógica, ¿no? ¿Qué pasa cuando simplemente se introduce el tubo, esa supuesta autopista para el aire, sin hacer nada más? Pues atentos, porque aquí llega la primera gran sorpresa. Los datos mostraron algo que va en contra de la intuición. Al colocar el tubo, la presión potencialmente dañina sobre los pulmones se disparó, y al mismo tiempo su elasticidad natural cayó en picado. Dicho de otra manera, el tubo, que es esencial para asegurar que el aire llegue, por sí solo empeora la mecánica de los pulmones. Los vuelve más rígidos. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud del cambio, la fuerza que se ejercía sobre los pulmones aumentó más de un 20%. Ojo, que no es un cambio pequeño, es un aumento muy significativo y que podría ser dañino si no se controla. Claro, esto nos lleva directamente a la siguiente pregunta. Si el tubo causa este problema, ¿puede la PEP ser la solución? ¿Es capaz de contrarrestar ese efecto negativo que acabamos de ver? Pues la respuesta es un sí, y además un sí rotundo. Los datos lo dejan clarísimo. En cuanto se añade la PIP, esa presión dañina baja de golpe y la elasticidad de los pulmones empieza a recuperarse. La PIP no es que solo ayude un poco, no, es que revierte en parte el impacto negativo del tubo. Actúa como un verdadero protector pulmonar. Pero un momento, que la historia no acaba aquí. Porque claro,
La fisiología no es igual para todos. Y el estudio encontró algo súper importante al separar los datos por edad. Los niños más pequeños, los menores de 2 años, son diferentes. Sus vías respiratorias son, por naturaleza, más estrechas. Y esta diferencia es clave. Cuando se separan los datos por grupos de edad, se ve perfectamente que los menores de 2 años tienen una resistencia al paso del aire que es siempre más alta, da igual la intervención que se aplique. ¿Y esto qué significa? Pues que este grupo de pacientes es fisiológicamente más vulnerable y, por tanto, necesita una atención todavía más especializada. Entonces, después de todo este análisis, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es el veredicto final de esta investigación para la seguridad de los niños que pasan por un quirófano? Pues el veredicto es bastante claro. Primero, el tubo de intubación, aunque es totalmente necesario, por sí solo aumenta el estrés sobre los pulmones. Segundo, la PIP actúa como un escudo protector, haciendo que ese estrés y esa presión dañina se reduzcan. La conclusión fundamental, por tanto, es que la clave no está en usar una herramienta u otra, sino en saber combinarlas de forma inteligente. Y para conseguirlo, es vital vigilar de cerca la presión de conducción, porque ese es el indicador que permite ajustar la ventilación a medida para cada niño. Y terminamos con esta idea de los propios autores del estudio. La clave no es aplicar una fórmula única para todos, sino observar, medir y adaptar. Este conocimiento es lo que permite a los médicos pasar de un enfoque estándar a uno totalmente personalizado, haciendo que cada respiración sea más segura. Y nos deja pensando que en medicina, a lo mejor la verdadera innovación no siempre es una tecnología nueva y deslumbrante, sino entender mucho mejor las herramientas que ya tenemos.